Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlogcito. Hoy es marzo, 13 de marzo, viernes, 9:35 de la mañana. Como ustedes saben y es de costumbre en este canal, tomando mate, ya me los preparé. Fui a dejar a Mateo en la escuela, me fui para el gimnasio, llegué, me bañé, me cambié, estoy otra vez de deporte. Porque hoy, como la semana que viene ya Sofi sale de vacaciones por una semana, hoy hacen una actividad en la escuela. Entonces, esperen que este trípode, mira, a mí no me toques. Tienen una actividad en la escuela, entonces tengo que ir, la retiro antes. Así que hoy no iba a grabar video porque no preparé nada para esta semana. La verdad les digo, decoré la mesita de adelante, ese video ya lo vieron, así que si no lo vieron vayan a verlo. Porque sí, ya tenía que decorar esa parte también, quería como cambiar un poquito. Bueno, y como hoy tengo esto de Sofía ayer, bueno, o sea, lo jugué yo con Mateo, mucho no puedo hacer. Entonces, no me puedo sentar a grabar un video o a hacer algo para un video. Entonces no grabé nada y dije, bueno, ya fue, no subo video. Pero, bueno, heme aquí, grabando vlogcito. No sé si este vlog va a estar bueno, no va a estar bueno, va a ser un embole o lo que sea, pero yo lo voy a subir igual porque, ¿saben qué? No me importa. No me importa nada. No me importa nada, yo lo voy a subir igual, así que al que le guste bien y al que no, también. Bueno, me voy a tomar unos mates. Tengo varias novedades. Al fin encontré las macetas para mis plantas. No son las que quería, no lo son, pero estaban tan baratas que dije, ya fue, las compro, las trasplanto acá y después más adelante veo si las cambio de maceta o las pongo en otra maceta más adelante. Pero bueno, por ahora creo que fue una ganga encontrar estas y como les digo, les dije en el video de ¿cómo se llama? De la decoración de la mesita de la entrada, fui al dólar, porque el sábado tuvimos un cumpleaños de una amiguita de Mateo y justo cerca del lugar donde era el cumpleaños había un dólar store. Entonces, bueno, pasé, compré esas bolsitas de Pascua pensando en decoración y vi estas macetas y dije, ya fue, las tengo que comprar. Son estas macetas así gigantes de autorriego, ¿ven? Tienen platito. La verdad no les soy sincera, no sé muy bien cómo funciona esto. Creo que le pones agua y a través de estos agujeritos se moja la tierra. Lo que no estoy segura es si yo a estos agujeritos tendría que ponerles como unos cordones de algodón, porque he visto que muchas veces se ponen así. Pero bueno. Este es de 35 por 35 por 32 de alto. Es grande. ¿Y saben qué? Miren esto. ¿Qué? $5, chicos. $5 me costaron. La maceta que yo quería, que estaba divina, de cerámica, qué sé yo, 25 valía. Y era mínima. Cuando vi esta dije, ya fue, porque miren lo que es mi monstera, pobrecita, está así. Como que ya no aguanta tanto el riego porque la maceta es muy pequeña, así que sí o sí la tengo que trasplantar. La voy a trasplantar hoy, pero no la voy a trasplantar ahora porque no tengo mucho tiempo y ya me bañé, no me quiero ensuciar con tierra, así que cuando vuelva de la actividad de Sofi, porque la retiro antes, la trasplantamos. Así que me compré esta para la monstera y exactamente la misma, o sea, exactamente la misma, que también me costó 5, para la otra. Para la otra que tengo que trasplantar, que está media pobrecita, en las últimas. Así que vamos a ver si la podemos recuperar. La dejé afuera ahora para ver si con el sol, el viento y demás se mejora un poquito. ¿Y qué más les iba a contar? Que no se los conté. El fin de semana, como fue el Día de la Mujer, Jero nos regaló, a Sofi le regaló una planta con flores, porque ella quería una planta con flores, pero yo no quería planta con flores porque después se mueren, ¿viste? Y me regaló esta, que hacía tiempo que la quería. Miren lo que es esta planta, es una locura. La puse en esta, ¿se acuerdan que yo tenía las espátulas y las cosas en la cocina? Y con ese verde y el rojo quedó divina. Y aparte de eso, está sacando hojitas nuevas, así que le gustó el lugar, la mesa y todo. También redecoré o reorganicé acá mis plantas, como para que queden un poquito más, las ven más organizadas. Y también me compré, ustedes saben, yo quería el cingonio rosa
Y miren lo que es este cingonio, a ver si lo pueden ver al sol. Miren lo que es este cingonio, chicos. Tiene las hojas rosas. Este cingonio hay que ponerlo a la luz para que mantengan las... También lo tengo que trasplantar porque tiene las raíces para afuera, pero no tengo maceta. Así que voy a ver ahora cuando vaya a buscar a Sofía a la escuela. Hay un vecino que se está mudando y sacó un montón de cosas a la calle. Y entre eso hay unas macetas de terracota, pero hoy que estaba volviendo del gimnasio iba a pasar y había un auto, entonces me dio vergüenza y no pasé. Pero ese vecino siempre pone ahí como, vengan, junten, llévense las cosas, ¿vieron? Entonces vi que tenía unas macetas de terracota, quiero ver si están en buen estado, si no están rotas. Y si no están rotas me las voy a traer porque después le compro un plato de terracota y puedo trasplantar los cingonios ahí. Aparte ustedes saben que las macetas de terracota son mejores porque conservan más la humedad. Y no era muy grande la maceta, así que creo que para ese va a estar bien. Así que si la consigo también lo voy a trasplantar hoy. Voy a salir un poquito antes de casa para poder agarrar la maceta esa. Ustedes saben, yo soy... yo aprovecho todo, o sea, aprovecho todo. Y aparte, una maceta de terracota son caras, así que la voy a aprovechar. El lavarropa está andando, porque llegué y puse todo a lavar, tenía ya bastante para lavar. Y tengo un montón de ropa blanca, pero ¿saben qué? Se me terminó la lavandina de ropa blanca, así que voy a ver si cuando la busco a Sofe, que la tengo que retirar, antes me voy hasta el súper y compro lavandina, pero no estoy segura porque creo que mañana vamos a ir a Sam's a la mañana, entonces no quiero comprar la lavandina en el súper de acá si después voy a ir al mayorista, capaz que consigo a mejor precio, ¿vieron? Entonces creo que no lo voy a hacer, total, la ropa blanca la puedo lavar mañana, no pasa nada. Así que bueno, y mañana va a estar interesante, voy a ver si puedo grabar poquito, porque mañana es el segundo año que nos invitan a esta fiesta. El año pasado fuimos y este año vamos a ir de nuevo y es una fiesta de India que se llama Holi. Nosotros tenemos unos vecinos acá en la cuadra que son de India y la verdad que son muy buena onda. Y el año pasado nos invitaron a la fiesta esta y este año va a ser lo mismo. La fiesta Holi, no sé si la conocen en todos lados, pero si no la conocen les cuento un poquito. Es como una fiesta que hacen en honor a la primavera, al cambio de estación, para celebrar el Día de la Primavera. Es como el 21 de septiembre en Argentina, que es el Día del Estudiante y de la Primavera y todo, que se hace bueno, en Argentina es muy normal, no sé si ahora se sigue haciendo, pero cuando yo iba a la escuela, todos los 21 de septiembre se hacían, era el Día del Estudiante y además de la primavera, entonces todo el mundo, bueno, nada, saliendo a los parques, jugando con agua, ¿vieron? O con espuma, bueno, ese tipo de fiesta así de celebración, pero ellos lo hacen con almidón de maíz y polvos de colores. Entonces se tiran polvos de colores y bueno, nada, y es una celebración, se pone música, se come, se toma, no alcohol, no alcohol, se toma como, es un momento para compartir con familia, con amigos, y es una tradición que ellos hacen todos los años, que va a su familia, sus amigos más cercanos, bueno, y también nosotros de los vecinos de la cuadra, digamos. Y ya lo hicimos el año pasado y este año lo hacen de nuevo, así que este sábado, ojalá que no llueva ni pase nada, tenemos la fiesta esa, así que va a estar bastante divertido. Después seguramente la semana que viene les comparta si puedo grabar un poquito, porque va a haber nenes, ¿vieron? Y todo eso a mí no me gusta grabar mucho, y más cuando es la casa de otra persona, tampoco me gusta grabar mucho, por eso siempre les grabo muy poquito y trato de que las caras no aparezcan. Pero bueno, mambos míos, yo porque la privacidad de la gente, ustedes saben. Y bueno, nada, chicos, esas son las novedades. Hoy un día muy tranqui, ¿sí? Sacando eso que tengo que hacer. Hoy en casa la verdad es que tengo todo limpio, porque repasé un poquito el miércoles, pero bueno, sí, la mesa de la cocina no está tan mal. Pero ayer los nenes jugaron con las burbujas, por eso está el burbujero allá. Bueno, ese es mi termo del gimnasio, que todavía tengo agua. Tengo que cargar la jarrita. Esta es mi cartera, que me la voy a llevar ahora. Y después de eso, nada, ya hice las camas y todo, así que está todo prolijito. Lo único que sí, bueno, me gustaría trasplantar las plantas ahora, pero no me quiero ensuciar.
Me tendría que haber bañado después. Pero quería estar lista, ¿vieron? Tomarme unos mates tranquila y descansar. Estoy agotada, pero agotada no físicamente, sino mentalmente. Estas como últimas semanas fueron complicadas. Bueno, nada, chicos, estoy viendo mi plantita y estoy muy contenta porque miren, desde que la traje el fin de semana, miren, ya tiene ahí un rollito de hojita. Acá estoy viendo que están saliendo otras hojitas. Por ahí adentro tiene otras hojitas más que están saliendo. Nada, estoy re contenta. Y aparte miren el color de esta planta. Lo pueden ver, se llaman filodendro lima limón. Porque ven que tiene un limón, un color limón más clarito y un color limón más oscuro. Por eso se llama lima limón. Y en esta maceta roja creo que queda divina. Estas son de la familia de los potus, entonces son muy fáciles también de reproducir, de cuidar y de que se adapten rápido a las macetas y todo eso. Así que nada, si no están seguros, si les gustan los potus y les gusta más este tipo de plantitas así, eso es un filodendro, van a ver que hay de distintos tamaños, de distintos colores, de distintas formas. Las hojas, hay unas que tienen como unas hojas más alargadas, de otros colores, hay unas que son como medias plateadas que se llaman filodendro espada plateada, una cosa así. Lo estoy tratando de traducir a español, ¿sí? Pero no sé el nombre real de científico, pero que tiene como una hoja alargada, así como esta en forma de como de corazón, pero larga, y es como un verde medio grisáceo plateado. Bueno, no saben lo que es esa planta. Está buenísima, es hermosa, pero bueno, nada, no puedo seguir llenando mi casa de plantas. Por acá voy frenando porque saben que esta es el área del living y del comedor, esta parte de acá es la única que tengo mucha cantidad de luz. La parte de adelante de la mesita solo puedo poner potus porque sé que no se me ponen feos, porque ya lo probé con el primero que tengo ahí, que está hermoso. Y con el otro que puse abajo, ¿se acuerdan ese que trasplantamos en unos videos anteriores? Le encantó ese lugar porque tiene iluminación, pero no es una iluminación, ¿vieron? Hay unas mosquitas. Hay iluminación, pero no es una iluminación de exposición directa a la luz, entonces a solar, entonces les gusta. Pero otras partes de mi casa no son tan luminosas, entonces no puedo poner plantas. En mi baño, creo que desde a partir del otoño, por ahí, ya ha entrado el otoño, podría poner plantas en mi baño, porque no se queman. Yo tenía antes en la ventana unos, pero se me quemaban con el sol cuando ya llega el verano. Y me gustaría poner alguna planta ahí, pero no sé, no estoy segura. ¿Saben dónde me gustaría ponerla? Ahora que Mateo ya dejó casi por completo los pañales y ya ese tachito de los pañales yo creo que lo voy a vender porque ya no lo voy a necesitar más. Lo voy a publicar para venderlo. Creo que ahí voy a ver si consigo una mesita cuadrada y pongo ahí una planta. Creo que quedaría muy lindo ahí en el baño porque siempre hay iluminación con ese ventanal grande que tengo. Podría quedar muy lindo. Lo único que voy a hacer ahora, me voy a tomar un par de mates más. Voy a picotear unas galletitas que se las quiero mostrar porque están buenísimas. Ay, me duelen demasiado, pero demasiado las piernas. Hoy hice ejercicios con poleas, ¿vieron? Me mataron. Me duelen mucho las piernas. Porque estoy metiendo también, además de las clases, estoy metiendo un poco de peso, porque si no, no vamos a ningún lado. Me compré estas el otro día. En realidad las eligió Sofi, que dice que no sé, las comió no sé en dónde y le gustaron. Yo ya las había comprado, pero no este sabor que es como cheddar blanco, ¿vieron? Están buenísimas y con tal vez hummus o alguna cosita así como para untar, o con queso crema, quedan buenísimas. Queso crema con cibulet, buenísimas. Son así, ¿ven? Unos cuadraditos. Están espectaculares. Así que me voy a comer un par con el mate. Me voy a quedar tranquila acá en casa. Voy a terminar de hacer unas cosas que tengo que hacer en la compu. Me voy a ir a la festividad esta que tiene Sofía en la escuela. Voy a pasar a ver si encuentro la maceta. Si la encuentro,
entre ustedes, si la encuentro después más tarde cuando vuelva con Sofi, voy a trasplantar las plantas y si la encuentro lo van a saber ahí porque vamos a trasplantar la otra, esta de corazón, la rosita, porque tiene todas las raíces para afuera, así que ya necesita una trasplante. Así que sí, nos vemos en un rato, voy a desayunar. Salud, este mate debe estar asqueroso. Se puso amargo, dejé el agua. No. Espero no haberlo arruinado. No me gusta el mate, se pone que lo dejo y queda así como muy concentrado, es muy amargo y yo no lo tomo con nada. Y ahora no le estoy poniendo coco. Alguien me dijo en un video, Mimi, ¿no le estás poniendo más nada al mate? Y ahora que me doy cuenta es verdad. No le estoy poniendo más coco. Yo antes le ponía coco, le ponía un poco de jengibre le ponía a la mañana. Porque ayuda a bajar la inflamación y eso, pero no estoy tan inflamada ahora. Entonces debe haber sido por eso que dejé de hacerlo. No sé, yo tengo momentos. Pero bueno, nada, esas son mis novedades. Me compré hierro, a ver si mejoro acá los niveles de energía y además la caída del pelo si me mejora. Igual estoy con otros tónicos, ustedes el tónico de canela y todo eso que me lo sigo poniendo. Tengo también el aceite de romero, tengo también los shampoo, el shampoo y el acondicionador y la máscara de romero. Lo tengo bastante bien el pelo igual. Lo tengo mucho más, como se nota como que está un poco más sano. Lo tengo más brillante y todo, pero se me sigue cayendo, ¿sí? Menos, pero se me sigue cayendo. Así que vamos a ver si con esto mejora. Así que bueno, nada, ¿qué más les iba a contar? Bueno, nada, no chusmeo más porque yo me fui al pasto. Así que bueno, chicos, los veo en un ratito, después les cuento cómo me fue en la cosita de la escuela, si encontré la maceta y qué más. Y me gustaría pasar, ¿saben por dónde? Por la segunda, porque tengo que terminar de decorar mi cocina. Les quiero subir un video de decoración de cocina. Después les contaré. Tengo que ir a Walmart o a Sam's, así que voy a ver si algunas de las cosas que necesito también las puedo conseguir en el súper, que a veces se consiguen cosas en el súper muchas más baratas que tal vez en la segunda, porque a veces el criterio de la gente que pone el precio en la segunda se olvidan que son cosas usadas. Así que bueno, nada chicos, les mando un beso, después más tarde nos vemos, chao. Buenas, ¿cómo andan? Volvimos, ya fuimos a correr a la escuela, son las casi 4 menos 20. Fuimos a correr, ya corrimos, volvimos para casa, en realidad hicimos así, terminamos la corrida porque había que correr unas vueltas por el área de educación física y juntar puntos para la maestra, así que ya nos enteraremos después del receso de primavera si la maestra de Sofi ganó o no. Después de ahí nos fuimos un rato a la plaza, Sofi estaba con las amigas, así que se puso a jugar ahí un rato y después me acompañó a la segunda. Y estoy muy contenta, hoy fue el día. Primero conseguí contenedores que me gustaron para el café o lo que sea. Originalmente estaban $12.99 creo que el set, porque acá dice. Y estaba $6.99 los dos, así que ganga porque más o menos $3.50 cada uno. Esos están bastante lindos. Después compré esta maceta simplemente porque me encantó, que es rosa y encima de eso es tornasola. Tiene acá como unos chips, pero yo creo que con un poquito de pintura va a quedar bien. Y además de eso me gusta porque vieron que tengo que armar una plantita con ese filodendro, así que estaba pensando ponerlo acá y me gusta mucho. Después, la última vez que había ido, hace ya bastantes semanas, había visto que había como un platito en forma de hoja para el otoño, lo estoy pensando. Y había otro como con forma de galletita, qué sé yo, y me gustó para apoyar la cuchara de madera cuando arme las decoraciones de otoño, este próximo otoño que viene, pero mucho a futuro lo estoy pensando. Y casualidad que estaba, así que la compré, encima es una hojita como la hojita de la bandera de Canadá, así que nos gustó. $2.99 la pagué. Me pareció razonable el precio. Todo esto ahora igualmente lo voy a lavar. Y lo mejor de todo, ahí busca, encuentra. Vi esto y dije, lo tengo que llevar para casa y esto es el gancho, el cierre de mi mesita de la entrada. Lo encontré. Era exactamente esto lo que estaba buscando. Lo puse recién en la entrada y me encantó cómo quedó.
Originalmente, miren esto, o sea, ¿lo pueden entender? Originalmente está $70. ¿Lo ven ahí? 69,99. Y yo lo pagué 12,99. Y está nuevo, chicos. Así que lo único que le voy a dar es una limpiada porque está todo lleno de pelusas. De pelusas. Así que le voy a dar una limpiada. Voy a poner los tornillitos ahí. Ahora lo vamos a hacer y lo voy a colgar. Y les voy a mostrar cómo quedó. Después le compré a Sofi un par de zapatillas, que ya mismo las voy a poner a lavar. 4,99, son estas zapatillas grises, súper fresquitas justo ahora que viene el verano, como de red, ven que respira, así que se las puede poner con medias, se las puede poner sin medias, son Adidas, y están bastante en buen estado. Lo único que les falta, una buena lavada, pero ustedes saben, igualmente yo limpio todo, 4,99, así que ya mismo las voy a meter en el lavarropas para lavar. Y le compré también este vestidito porque lo vimos y nos encantó. Este vestidito talle S, justo el talle de ella, es de Gap y miren lo que es. No puede ser más lindo este vestido. Si hubiese sido de mi tamaño me lo compraba porque me encantó. Miren los colores, justo para el verano, primavera, verano, una ganga. Perfecto. Pasé por la casa de mi vecino a ver lo de la maceta. La maceta estaba, pero ¿saben qué? Está... Uy, se me rompió la uña. No la voy a tener que cortar. Se me rompió justo ahí, ¿lo ven? Ay, no sé si se enfoca. Se me rompió justo ahí. ¿Lo ven? Tengo que cortar. No me duran nada las uñas largas. Justo por la casa de mi vecino a ver lo de la maceta. Estaba la maceta, pero está rota, así que no la traje. Y lo que me traje fue esto, que también estaba ahí. Voy a ver si le cambio la cinta esta, porque no me gusta la cinta. Y ponerle una cinta más linda, porque la verdad que está sucia, está fea. Pero las ramitas me gustaron y esta parte blanca también. Y tal vez la pensaba más para la cocina, pero es un poco grande. Pero para la puerta, si le agrego unas flores o algo como para tener otra opción para colgar en la puerta, me pareció copada. Así que bueno, le voy a sacar después el lacito y la voy a arreglar. Tengo que ir al Dollar Tree a comprar algunas otras flores y tal vez algún otro moño. Tal vez en un moño rosa, un moño blanco, un moño amarillo o algo así. Quedaría bien. Así que me traje esta y nada más, porque hay un felpudo para la puerta que me ahorró mi vecino comprar uno de primavera que está nuevo. Así que tiene unas flores, así que bueno, nada, me lo traje también para probar, ¿sí? Y aparte que como les digo, no tenía felpudo en la entrada y la verdad que gastar $10 o agarrar uno... ustedes saben cómo es eso, una ganga total. Y después vi esta en el dólar, $3,99, es de Target y la pensé para el próximo San Valentín. No sé si estaremos en esta casa o no, pero ustedes saben que a mí me gusta colgar cosas en la puerta. Esta no sé si es para la puerta de afuera, ¿vieron? No estoy segura. Y es muy parecida a la guirnalda que hice de corazones, ¿se acuerdan? Así que creo que va joya y no sé si ponerla como en la puerta de entrada de mi casa, pero para acá, así colgada en esta puerta, va a quedar bárbara. Sí, seguimos acá. Y si tendré otro pantry en algún momento, bueno, también espero que sea así con la puerta blanca para que resalte. Así que bueno, estas fueron mis compritas, chicos. Unas gangas. La verdad, muy contenta de haber conseguido el cuadro. Ustedes saben que lo venía buscando hace millones de años. Así que voy a hacer una limpieza del borde, porque tiene un poco de pelucita y demás. Y lo voy a colgar y ahora se los voy a mostrar cómo quedó mi entrada con el cuadro y todo. Así que voy a eso y ahora los veo. Bueno, ya lo colgué, no puedo estar más contenta. Miren qué hermoso que quedó. ¿Lo ven? ¡Ah! Sí, lo conseguí. Este es literalmente el tamaño perfecto. Se tapó ese agujero ahí que había de otro color y quedó divino ahí con las decoraciones. Incluso pienso que como es neutral, va a ir con cualquier tipo de decoración. Así que nada, re contenta porque tiene marrón, tiene gris, tiene un poco de blanco, un poquito como así, un beige. La verdad, quedó hermoso, me encantó. Así que bueno, por ese lado tenemos eso. Voy a sacar, se me rompió la uña, ¿vieron? Y me molesta. Me molesta, así que ahora me la voy a cortar porque se me engancha y me la voy a terminar arrancando, literalmente. Voy a poner a lavar todas estas cosas. Bueno, listo. Ahí terminé de lavar
las cosas, así que ya las tengo acá secando. Estos en realidad son de Target de la sección de Magnolia. Así que ganga, chicos. Dice que no es para comida ni nada de eso, que es como un set de baño, por lo que decía ahí. Pero yo como lo voy a utilizar para decoración, la verdad que no me modifica mucho, ¿vieron? Así que bueno. Esta nena me dejó acá todas las pinturas. Está acá pintando una piedra, haciendo un panda, no sé qué me dijo, pero me dejó todo tirado. Todas las pinturas abiertas. Y ¿saben qué? Como todavía no voy a hacer la otra maceta, quiero ver cómo queda la maceta rosa, porque ya la lavé. Yo lavo todo. Yo lavo todo lo que traigo. No sé, me quedó así ya el chip de cuando estaba el COVID, no sé. O que me da cosa, que las cosas sean así como... ¿Viste? No sé. Soy medio asquerosa con esas cosas. Pero miren qué lindo. Qué linda que es. Me encanta. Voy a poner esta, que la tengo en una maceta muy así normal, digamos. ¡Ay, qué hermosa! Me encanta. La voy a dejar así por ahora, esta acá. Para que le dé un toque más de color a este sector. Que tengo la otra. Esta maceta, no sé si me van a ver mucho porque tengo tengo esta maceta blanca y estos así. Esto tenía una hojita fea. Y esta la tengo así como turquesita. Y con esta creo que queda bastante bien. Bueno, y esta la voy a guardar porque... la voy a guardar porque la verdad les digo... está buena la maceta, pero es muy aburrida. Y se acuerdan que quería que haya más color, así que ay, me gusta, y aparte hace como con el sol hace unos destellos bastante lindos, así que esta la voy a guardar. Me voy a hacer un café. Me voy a hacer un café. Tengo que trasplantar la monstera, pero no creo llegar ya. Ay, cómo me rompí la uña, chicos, no sé si me la voy a poder cortar tan ahí. Sí, mirá, ahí. No sé cómo, no se me enganchó ahí. Me molesta, me duele. Bueno, me voy a preparar un café rapidito. Antes de salir a buscar a Mateo. Escuchá, nena, ¿te manchaste la remera del colegio? Con negro, Sofía. La manga ahí abajo. Decí que ya terminas la escuela. Ay, Dios. Le dije, ten cuidado, no te vayas a manchar la ropa. ¿Qué hace? Se mancha la ropa. Ay. Buah. ¿Qué quieres decir? ¿Saben qué? Le puse a mis macetas el matamosca ese y estoy mejor, pero ahora tengo como una pequeña invasión nuevamente de moscas, no sé por qué. Ay, así que voy a tener que sacar las plantas, pero no entiendo por qué hay tantas. Esta tiene bastantes. Mirá, la otra. Después tengo que pincharlas con un... Sí, ahí lo hago. Los tengo que pinchar con un palito para ver si necesito regarlas o no. Y voy a ver si no, después hoy a la noche las voy a sacar afuera. Bueno, y acá les quiero mostrar otro dibujo que hoy fue el día de San Patrick. Hicieron como una celebración y dibujó acá un elfo. ¿Qué es? ¿Un duende? Bueno, un duende, un elfo, yo qué sé. Está divino. Le gusta mucho dibujar a Sofi, como verán. Y en la escuela la verdad que lo que está bueno es que le dan mucha bola a todo lo que es música, arte y todo eso. Así que como que los incentivan a los nenes a que... Sí, ahora después cuando se seque, porque no lo puedo agarrar. Está bueno porque los incentivan a los nenes a que exploren su lado artístico. Y eso está bueno. Hoy me agarró la loca y dije, hace mucho tiempo que lo vengo pensando y lo voy a hacer. Me busqué hoy una clase de cerámica. Una clase básica de cerámica, porque yo hacía, ¿se acuerdan?
Y la verdad que hace mucho que no hago nada y me gustaría tomar clases nuevamente. Así que me saqué una clase para ir el domingo porque quiero retomar, ¿vieron? Quiero retomar hacer eso porque tengo muchas ganas de hacer mi propio set de platos, de bowls y todas esas cosas. Así que tengo muchas ganas de ir. No me pareció caro porque son 2 horas y media de clase, así que posiblemente después les cuente cómo me va. Bueno, en cuanto a cosas de Pascua, eso les iba a decir. En cuanto a cosas de Pascua no encontré nada, o de conejitos, eso que quería, no encontré nada. Así que voy a ver si este fin de semana que tengo que comprar algunas cosas, voy al dólar y veo si consigo unos conejitos de cerámica. Porque sí, la verdad es que quiero terminar de conseguir todas las cosas, porque no quiero dejar por la mitad, ¿me entienden? Las decoraciones, pero no conseguí. A ver. Haces un círculo, metes el dedo gordo, pues lo haces así. Después le haces perfectamente unos costados adentro. Muy bueno, miren la maceta de Sofi. Obviamente no tenemos cerámica. Yo hacía cosas en cerámica, pero bueno, no tengo nada. Solo me quedaron algunas herramientas. Pero si me entusiasmo, me quiero comprar usada la wheel, la rueda. Ven, miren, nosotros hacíamos así y vas haciendo como la macetita, ¿ven? Con cerámica, Sí, pip. voy a contar cómo la hice. Esto es masa igual, no es cerámica, pero bueno, lo vas haciendo así. Lo podés hacer moldeado si no tenés la wheel, si no tenés la rueda o el torno. Lo haces moldeado o si tenés el torno mejor porque te salen mucho más lindas las piezas, ¿vieron? Pero bueno, nada, no son muy caras esas y menos, y usás menos, no son súper caras. Un gorro parece. No son muy caras, entonces si me engancho en la onda me voy sí, seguramente empiece a hacer cosas de cerámica y después las mando a hornear bueno, y todo el proceso, ¿vieron? No puedo decir cómo se hace una cosa. Yo los dejo, me despido, no voy a llegar a trasplantar la planta. Como siempre, 4:15, ya en un ratito tengo que ir a buscar a Mateo, así que no voy a llegar a trasplantar la planta, me lleva bastante tiempo. Voy a ver si lo puedo hacer cuando vuelva y si no, lo haré el fin de semana. Y trataré de grabarles, tampoco corté el pasto ni nada, pero hoy la verdad es que estuve de acá para allá todo el día. Así que bueno, nada, les mando un beso grande a todos, nos vemos en el próximo video. Chaucito. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy llegó el día, vamos a trasplantar. Ya cortamos el pasto el fin de semana, hoy es lunes, por cierto, empezamos con la semana de vacaciones, así que lo que voy a hacer es, como ya corté el pasto y tengo todo acá, voy a empezar a trasplantar las plantas. Hay mucho viento, así que no sé si me van a escuchar muy bien, estoy acá con Sofi, así que lo que voy a hacer es armar les está diciendo ahora, en este contenedor voy a armar la mezcla de tierra para poder empezar a trasplantar las plantas. Lo primero que tengo es que es como una especie de como fibra que va a conservar un poquito más la humedad. Después tengo una bolsa de perlita y después tengo tierra. Sí, voy a mezclar 2 tipos de tierra, una que tengo ya con fertilizante y otra que tengo que es un poco más como con compost. Voy a hacer una mezcla toda para acá para trasplantar mis plantas. Es bastante más grande, sí, pero miren lo triste que está mi monstera, así que creo que le hace falta un poquito de espacio. También tengo acá los musgos que voy a utilizar. Así que lo que voy a hacer es ir a buscar unas tijeras y vamos a empezar a trasplantar. ¿Sabes qué necesito? Que me traigas una pala, así hago la mezcla. Bueno, acá tengo tierra fértil. Esta tiene... sí, déjalas ahí, gracias. Esta tiene fertilizante, ¿sí? Así que voy a poner un poco de esta tierra. Acá.
También voy a poner esta otra que tiene compost. Esta tierra está buena porque tierra negra. Está abonada esta tierra. Así que esta es muy buena para las plantas, ¿sí? Muy bien, ahora voy a poner un poquito de esto, que es como si fuera una fibra de coco que también tiene perlitas. Sí, anda para allá. Y voy a agregarle perlita también. Así está bien aireado. Son frías. ¿Eh? Son frías. Son frías. Y ahora voy a mezclar. ¿Ven? Voy a mezclar. Muy bien. No, no son frías. Se ve porque salió todo ese Humito. Sí. No, lo toqué, pero no es. No son frías. No, no son frías. Ah. Chiquito. Sí, me sabe como que se ve como hielo, pero no es hielo y no es frío. Ahí está. Sí. Así Mira, les tiene que quedar, ¿ven? acá adentro, Ahora lo que voy a hacer, no es frío porque está recién. miren cómo está mi monstera ya con las raíces demasiado para afuera y ya está como triste, así que la vamos a trasplantar. Las vamos a poner acá. Las voy a poner acá, en la maceta nueva. Toma, ¿me querés abrir esto vos mientras? Sí. Toma. Cuidado, no te vayas a lastimar con la tijera. Va. Sácalo y sacale el plástico. Voy a poner. Ay. Ay. Ahí está. Poner así. Y ahora la voy a trasplantar. Pobrecita. Tratando de que estas raíces no se me lastimen. Necesita mucha agua ya esta monstera. Ay, mamá. Ya voy, Barney. Es una cita. ¿Ok? Bueno. A ver si me... Acá voy. Gracias. ¡Ay! No la puedo sacar. Ahí está. Sí, miren ¿Ves cómo... todas las raíces? Miren, pobrecita, cómo está. Necesita urgentemente un trasplante. Sacarle un poquito de esta tierra. Un poquito así. Ahí vamos. Ahí. ¿Me pasás los palitos, ¿Cuál es? los de musgo? Ah, uno o dos. Me falta los dos, a ver. Voy a agregarle un poquito más de tierra, pues, Ah, son rebeldes. un poquito más de tierra. Chiquitas hasta Ahí está. Porque le hace falta. Vení, necesito que me pases el palo. ¿Cuál? El palo ese que te acabo de dar. Y me sostengas acá la maceta, vení. ¿Qué palo? Pásame eso y vení y sosteneme acá esto. Sosteneme hacia acá. Eso. Esta planta. Creo Ahí. que yo Agárrala así. Agarra. creo que esta planta está enferma. No, Sofi necesita maceta nueva. Ah. Entonces, es muy chiquita. Sí. Uy, 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 uy.
No tenía ya tanto espacio. Ahí está. No tenía tanto espacio. Miren, porque esta es bastante chica. Les mostré qué chiquita era. Vamos a ponerle 2 palos así. Así la atamos acá después. Ahora está mejor, seguro. Ahora va a estar bien. Y este otro Esta vamos a poner acá. seguro que también está. Esta. Sí, esa también hay que trasplantarla. Sí. Ahora la trasplantamos. Ay, Yo en realidad se acuerdan que quería poner dos monsteras acá. Pero le voy a dejar espacio. Creo que esta maceta igual es demasiado grande para esta planta. pues un thumbs up porque esto está bien. ¿Me pasas el velcro ese verde? Así. Y ahora con... Esta venía con un velcro, ¿ven? Entonces ahora lo que voy a hacer es atar. Voy a mostrarle que necesitamos un velcro y una tijera para después, cuando termine todo de atarlo, podemos cortarlo con... A ver, ¿me pasas la tijera? Sí. Gracias, Ven, Orbi. ahora vamos a hacer las cosas de tijera. Y si quieren saber, mi mamá estuvo en muchos videos y es muy bien haciendo videos. Ay, Titi. Ay, esta nena. Bueno, voy a atar acá esta. Porque quiero que le dé un poco más de soporte. Mi mamá es muy bien trasplantando plantas. Ahí le pongo el velcro y la sostengo de acá y ya ven que toma más forma. Las raíces que tiene la monstera las voy a poner así para que se agarren. Sí, un segundo. Para que se agarren para abajo, ¿sí? Y voy a completar con toda la tierra. Hice la cantidad perfecta. Ahí está, de tierra. Y ahora lo que voy a hacer es, como esta tierra está mojada, no la voy a mojar más. Esto venía con esta planta. No la voy a mojar de nuevo, digamos. Voy a poner acá. ¿Puedes listen shout? Bueno. ¿Qué? Porque estos son las gallinas por la casa para ir a Chick-fil-A. Ok. No, de eso, luego tanto me están diciendo. Listo. Voy a hacer eso. Vamos a regarla. Ma, vos dices que ¿Me quieres ayudar a regarla? sí. Bueno, dale. Voy a hacer la manguera. Espera, pero hay que ponerle acá, mira. Ahí en el agujerito. Ahora ponemos la canilla. Se me fue. Espera, Sofía, espera un poquito. Me estás descontrolando. Me estás descontrolando el video. Esto. Agua. Para agarrar las cosas, voy a hacer el agua. El agua, el. Bueno, ahí va. Espera. Dale. ¿Listo? ¿Abriste? Sí, ahí está. Lo voy a poner acá abajo. Ahí está. Ma, pues me salió el gustó. Sí. Voy a regar un poco. Porque pobre. Acá. Ahí decimos que se vio con el canasto. No sé si Ya la regué. Tráeme un trapo para limpiarle las hojas a la planta. Anda. Ya la regué muy bien. Le puse agua acá abajo. Le voy a sacar un poco. No quiero que quede tan toda la planta. mojada. Ahí va. Sacar un poco de agua. Y la voy a mojar mejor acá. Desde arriba.
porque la verdad que sí necesita agua, pero no la quería trasplantar, no la quería regar antes de trasplantarla. Voy a aprovechar y le voy a limpiar las hojas. Y ahora le voy a atar algunas. Bueno, y ahora creo que mi mamá le gusta y a mí me gusta porque es el mejor que mi mamá hizo por todos. Ay, Sofi. Bueno, pueden hacer un danza o algo así para que les guste esto. O si no pueden poner como me gusta o algo así. Yo creo que estas plantas se le están poniendo las plantas un poco más contentas. Bueno, a ver, permiso, Pipi. ¿De dónde salió este palo? Recién lo encontré. Salió de esta cosa de trasplantar. Salía como de esta casa. ¿Viste? Bueno, estoy tratando de que, bueno, igual esto cuando ya la planta absorba más agua, ahí ya se van a levantar un poquito. La verdad que hoy está haciendo frío, así que lo que voy a hacer es, le voy a sacar el agua extra que tiene acá. No quiero que tenga tanta agua. Ahí está. Lo único que voy a hacer ahora es meterla para adentro para que termine de... Tendría que ponerle otro palito, ahora que pienso, para sostener acá como más las hojas más en el medio. A ver, Titi, ¿me das ese palo? Ahora venimos con la segunda. Así quedó, ¿ven? Le puse los tutores y el palito y lo levanté. Re linda. Y quedó bastante bien ahora. Vamos a ver, la voy a poner adentro y ahora vuelvo para mostrarles cómo trasplanto la otra. Bueno, vamos con la segunda maceta. Acá tengo la mezcla, así que voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner una base. Voy a poner una base y ahora vamos a pasar mi planta también. A ver. Ay, pobrecita. Exactamente igual, ¿ven? Miren las raíces. Esta, como era un poquito más grande, la maceta, no voy a necesitar tanta tierra, pero le voy a sacar así un poquito de arriba. Porque le quiero completar todos los bordes. Mucha raíz tenía, pobrecita. Bueno, tenía mucha raíz, entonces vamos a ponerle un poquito más de tierra. Igual esta creo que va a andar bien ahora. Como esta tierra está con fertilizante y es más suelta, creo que va a andar mejor. Le están saliendo un montón de ramitas nuevas, así que con suerte mejora. Y lo que voy a hacer es también ahí, lo que voy a hacer es ponerle ahí va. Vamos a ver si ahora que está con otra tierra, esta mejora. Así que bueno, chicos, perfecto. No la voy a regar porque quiero que primero se aclimate, porque le están saliendo hojitas nuevas y las otras que están secas las saqué. Tendría que sacar tal vez las que están más amarillas, pero la voy a dejar por ahora. Porque yo ya creo que con el cambio de sustrato va a estar mejor. Y con estas dos macetas lo que voy a hacer es guardarlas
porque acá quiero trasplantar al potus, ¿se acuerdan que les dije? Así que bueno, lo que voy a hacer acá es, y creo que en 1 o 2 días la riego, a ver si mejora. Así que la voy a meter para adentro y vamos a trasplantar el otro potus. Buenas, bueno, me ven de cerca, un desastre en mi cara, unas ojeras locas, este grano que me salió acá, bueno, nada, no es muy favorecedor este plano. Ya trasplanté las plantas, estoy muy contenta. Vamos a ver si reviven. Por acá les voy a mostrar mi lugar favorito de la casa. La monstera quedó ahí, yo creo que en unas horitas cuando ya tenga más, las raíces tengan más agua, va a levantar las hojitas, pero miren qué lindas que quedó y las levanté todas en los palos de musgo. Después las otras están todas igual. Tengo que trasplantar mi cingonio rosa, pero no tengo maceta. Así que tengo que ir a comprar unas macetas un poquito más grandes porque tienen mucha raíz ya para afuera, más que la monstera y el filodendro que trasplanté último. Y no tengo maceta para trasplantarlos, así que tengo que conseguir una maceta un poquito más grande y además de eso una maceta linda como para ponerla adentro. Por cierto, como les decía, lunes hace muchísimo frío, 3 grados hoy. No sé qué pasó, se fue otra vez el verano y arrancó el invierno, así que está haciendo bastante frío. Pero bueno, nada, ya acá mi filodendro también trasplantado en la maceta. Yo lo veo un poquito como más contento ahora que está, yo creo, con la tierra más húmeda y en una maceta un poquito más grande. Vamos a ver en unos días cómo repunta. En la chimenea exactamente lo mismo, ahí Sofi me puso esa gallina. Papi. Bueno, me pusieron ahí esa gallina que no va, o pollo, no sé qué es, que es de Sofi, así que tendría que ponerla en su... Se llama Sprinkle, dice. Bueno, y ayer pasamos por Target. Ahora les voy a mostrar por qué se mueren. Yo quería, ¿se acuerdan los conejos estos grandes de Walmart? Pero no los encontré. A Sam's a comprar algunas cosas que nos hacían falta así más mayoristas. Sam's es como si fuera un Costco, pero de la cadena de Walmart. O si fuera un Macro de Argentina, ¿sí? Pero no conseguí nada de Pascua. La verdad no había nada. Y ayer fuimos a Target porque queríamos comprar como un repelente de insectos para poner, sobre todo vieron para las arañas y eso porque a Mateo lo picotearon todas las arañas y a mí el otro día todo acá en el cuello y eran arañas, realmente eran arañas, así que compramos ahora se los voy a mostrar, un repelente para poner en las camas, porque yo limpio y corro la cama y saco las pelusas y todo, pero hay unas arañitas muy chiquititas que son las arañas de rincón, ¿vieron? Y esas pican a la noche. Y bueno, este es como para matar y ahuyentar todo distinto de bichos, no sé, como 40 bichos distintos. Así que lo fuimos a comprar y en el único lugar donde lo conseguíamos era en Target. Así que fui a Target y compré algunas cosas para decorar la cocina. Pero no se lo voy a mostrar eso porque todavía no llegamos al video de decoración de cocina, pero sí les quiero mostrar que, ¿se acuerdan que quería yo comprar unos conejos para la entrada? Bueno, los conseguí. No son blancos como los quería yo, pero igual me gustan y estoy pensando que tal vez en un futuro, si me canso de los conejos así como están, los puedo pintar con aerosol de algún color y van a quedar bien. De momento me gustan así, porque justo fueron los colores que me gustaban y los encontré en la parte de Target de como todo lo que es de dólar, lo que vale todo $1, bueno, obviamente que es de $1 para arriba, creo que es hasta $5. Y estos conejitos me costaron $5 cada uno. Había unos en blanco más grandes, pero valían $10 y $15. Y dije, no, ¿sabes qué? Para un día de Pascua no voy a gastar tanta plata en conejos de esos. Había otro también que era como blanco y tenía como detalles como con verde y qué sé yo, que me había encantado, pero también valía $10. No iba a gastar tanto en esos conejos, así que miren esto, esperen, ahí ven mi última, esperen, voy a levantar el trípode, así se los muestro. Ahí ven mi adquisición de cuadro, este rincón me encanta cómo quedó. Conseguí estos conejos en Target, miren lo que son, no pueden ser más lindos. Ahora les voy a mostrar el otro, conseguí dos, $5, ahí los ven, 5 en Target.
Y encima, ayer había descuento, porque nosotros somos member de Target. No vamos muy seguido, pero muchas veces tiene descuentos muy importantes, así que está bueno hacerse miembro. Y la verdad, lo único que tenés que poner es tu mail y ya está. Así que, no sé, como teníamos el membership, había ayer creo que 50% de descuento en muchas cosas de Pascua. Y además creo que en estas cosas así de decoración y qué sé yo, por ser miembro, cuento extra en todo lo que era, creo que era 15 o 20% de descuento en tu compra, en tu compra entera. Así que no me salió 5, me salió menos. Así que nada, me parecieron una gama y son divinos. Y son así como la pintura es como, no sé, como si fuera craquelada. Está buenísimo. Me compré este en rosita. Ahora les voy a mostrar cómo terminó de quedar todo. Me compré ese rosita y me compré este celeste que está así como acostado. Bueno, nada, me encantó también. Me parecieron divinos. Y lo puse abajo este. Y ahora les voy a mostrar bien cómo quedó todo porque... Nada, creo que quedó re linda la mesita. Obviamente creo que con los conejos en color, ven ahí el conejito rosa. Y por ahí abajo el conejito celeste. A ver si se los muestro más de cerca. Ahí va. Bueno, yo creo que si hubiesen sido blancos los conejitos hubiesen quedado como más llamativos, más lindos. Si hubiesen resaltado un poquito más con el fondo y todo. Pero yo creo que igual quedó muy linda la decoración. Y seguimos con los mismos colores rosa y celeste del resto de la decoración que pensé para ese espacio. Así que bueno. Eso por un lado. Después, por otro lado, les quiero recomendar este desinfectante que es como... haces así. Está buenísimo. Este es de lemongrass y mandarina. Me encantó. Los recomiendo. Es de Clorox, obviamente. Mata el 99,9% de todas las bacterias. Como si fuera un lisoform. Así que bueno, chicos, me voy a tomar unos mates. Ya terminé por hoy. No voy a seguir blogueando. Porque estoy acá con Sofi, así que nada, el próximo video seguramente sea la decoración de mi cocina. Tengo que hacer una buena limpieza. Pero bueno, no va a suceder hoy. El miércoles que estoy sola, porque Sofi se va a la casa de una amiguita y Mateo está en la escuela, ahí haré una buena limpieza de la cocina y les grabaré el video de decoración de cocina, que los tengo pendiente. Así que nada, espero que les haya gustado el videito, blogcito, día juntos con nosotros. El día de hoy, el trasplante de las plantas y todo, y ya les voy a ir haciendo el update de todas las plantas, a ver cómo se adaptaron a las nuevas macetas. También tengo que ir a comprar otras macetas para trasplantar las otras plantas, pero eso sucederá en el próximo episodio. Así que nos vemos pronto. Chao.